Muchas gracias por aceptar nuestra solicitud y colaborar en este proyecto. Dirige uno de los 26 grupos de experimentación animal en el CIMUS. ¿Por qué decidió dedicarse a esta rama científica y cómo le influye psicológicamente este trabajo? Muy bien, ante todo, muchas gracias a vosotras por la iniciativa. Como dices, mi grupo de investigación trabaja en el CIMUS y lo que tenemos en común los grupos que trabajamos allí es que nos dedicamos a la investigación biomédica. No específicamente a la experimentación animal, sino a problemas de biomedicina. Esto quiere decir que en algún momento tenemos que recurrir a modelos animales, a animales de experimentación, para poder estudiar procesos complejos. En mi caso en particular, yo estudio la biología del cáncer y el cáncer es un problema que afecta a muchos órganos y muchos tejidos simultáneamente. Eso es muy difícil de reproducir en sistemas in vitro o en otras aproximaciones de cultivos. Por eso tenemos que acabar utilizando muchas veces modelos animales. ¿Cómo afecta psicológicamente? Bueno, yo llevo dedicándome a trabajar con animales durante mucho tiempo, muchos años. Pero algo que tenemos en común todas las personas que en algún momento hemos de recurrir a los animales como modo de experimentación es que hemos de tener un profundo respeto y agradecimiento a los animales, porque gracias a ellos hemos obtenido un conocimiento muy profundo de nuestro propio funcionamiento como seres vivos y también de cómo funcionan muchas de las patologías que nos afectan. Y por tanto nos han ayudado mucho a cómo podemos combatirlas mejor. Ese es nuestro objetivo. Después de muchos años en el laboratorio, ¿podría darnos su opinión sobre la experimentación animal? Mi opinión es que hemos recorrido, particularmente en España, un largo camino en lo que son las medidas de protección y de bienestar animal en los animales utilizados en procedimientos, pero yo creo que tenemos que ser autocríticos los propios miembros de la comunidad científica y saber que todavía tenemos un margen de mejora en ese aspecto. Específicamente, ¿de qué forma experimentan con animales en el CIMUS? El uso de alternativas en experimentación animal no solamente es una opción, es obligado. Como acabo de comentar, hay un principio ético que existe desde hace más de 60 años en la comunidad internacional, que es el principio de las 3 Rs. El principio de las 3 Rs hace referencia a que hay primero que reemplazar, es decir, no se pueden utilizar animales de experimentación si existe algún otro modo, método o procedimiento por el cual se pueda obtener la misma información. El segundo es reducir. Es decir, una vez que hemos concedido que necesitamos utilizar animales de experimentación porque no tenemos alternativa, tenemos que utilizar el menor número de animales posible para obtener la información que necesitamos. Y la tercera R es la R de refinamiento. Eso quiere decir que cuando utilicemos animales tenemos que hacer y poner todos los medios, los modos, las técnicas para que los animales experimenten el menor malestar, el menor sufrimiento, el menor dolor, si es que los procedimientos así lo implican. Por tanto, existe un fuerte compromiso a que haya que utilizar las alternativas. Y este principio de las 3 Rs no solamente es una cosa opcional, está consagrada en nuestra legislación. Luego es algo que estamos obligados a hacer. ¿Existen alternativas? Existen alternativas y de hecho se han sustituido muchos procedimientos que utilizaban animales por otros que utilizan alternativas. Pero a día de hoy hay todavía mucha experimentación que requiere el uso de animales. Hay asociaciones que afirman que la experimentación animal se redujo un 42% desde el 2009. ¿Qué le parecen estos datos y por qué cree que ha sucedido esto? Bueno, yo creo que hay diferentes factores. En particular en nuestro entorno, es decir, en España, existe una conciencia creciente acerca de la protección de animales en general y en particular en la experimentación. Hay que pensar que mientras que la conciencia del bienestar animal es algo que, por ejemplo, los países anglosajones tienen históricamente, y de hecho antes hablaba del principio de las 3 Rs, que se remonta hace más de 60 años, lo cierto es que en nuestro ámbito la conciencia del respeto y de los animales utilizados en procedimientos científicos es más reciente. Eso quiere decir que posiblemente se haya racionalizado más. También es verdad que la legislación es cada vez más restrictiva, es decir, hay que justificar mucho mejor por qué utilizamos animales de experimentación. Es decir, una cosa que es importante tener en cuenta es que los experimentos con animales no se pueden llevar a cabo únicamente por voluntad del investigador, sino que necesitamos permisos de comités éticos y científicos que nos lo autorizan.
Y por último, porque yo creo que los métodos alternativos son cada vez más potentes y han permitido también aliviar un poco el uso de estos modelos animales. ¿Qué diferencias hay entre el modo en el que se trataban los animales de laboratorio cuando usted empezó y en la actualidad? Bueno, pues hay cambios importantes. Ha habido cambios, por ejemplo, a nivel de las instalaciones. Hace escasamente 2 años, en la Universidad de Santiago hemos inaugurado una instalación, un centro de investigación absolutamente dedicado a animales de experimentación. Esas infraestructuras, que son posiblemente de las más costosas en su mantenimiento para la universidad, tienen como objetivo que los animales que mantenemos estén siempre en las mejores condiciones posibles. Otro aspecto importante que ha afectado en los últimos años es el de la formación del personal. Antes, la gente que empezaba a hacer experimentos con animales, como fue mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé mi tesis doctoral, lo hacíamos por aprendizaje de aquellas personas que teníamos en nuestro entorno. Hoy en día eso está regularizado y es necesario hacer una formación específica, reglada, con cursos, con periodos de aprendizaje, con periodos de supervisión, que hace que la gente, cuando se enfrenta a la experimentación animal, tiene una formación y un conocimiento mucho más profundo que el que tenía antes. Y el tercer aspecto más importante, creo yo, hace referencia a todos los aspectos éticos previos a la experimentación con animal. Hasta el año 2013, en España, los experimentos con animales, lo que hacíamos era comunicarlos, es decir, los hacíamos y luego los describíamos a nuestra autoridad competente, es decir, a la autoridad, en nuestro caso, al órgano que nos controla, que es la Xunta de Galicia. Desde el año 2013 no podemos hacer ningún tipo de experimento con animales que no haya sido previamente autorizado. De modo que yo creo que ha habido un avance muy significativo en el modo en que la experimentación animal se realiza en nuestro entorno, sin duda. ¿Qué llevó a esos cambios que acaba de contar? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Uno es la propia evolución del conocimiento que tenemos acerca de los animales. Hay que tener en cuenta que lo que sabemos del propio bienestar animal, lo mismo que de la propia fisiología de los animales, proviene de su conocimiento y de su estudio. Es decir, ahora podemos conocer o haber desarrollado técnicas mucho menos invasivas. Por ejemplo, hoy en día podemos hacer seguimientos de patologías en ratones con las mismas técnicas de imagen que se utilizan para humanos, con técnicas de resonancia, con técnicas de rayos X, con técnicas de PET, es decir, las mismas. Esto es muy reciente, porque esas tecnologías antes no tenían la potencia y la discriminación suficientes. Ha habido también una evolución de la sociedad, como decía, particularmente en España la conciencia acerca del uso de animales es reciente. No solamente se ve en la experimentación animal, yo diría en otros ámbitos más del uso recreativo, por ejemplo, de los animales, acerca de la caza, acerca de las corridas de toros, acerca del empleo de animales en otro tipo de situaciones, como puede ser incluso para comer o para generar alimentos o vestimenta, ¿no? Y la tercera es la legislación. La legislación no deja de ser un reflejo de lo que la sociedad nos pide y nos permite y nos exige, ¿no? De modo que, en general, en la Unión Europea, que es donde estamos, ha habido en los últimos 10, 15 años una evolución hacia unas normativas más restrictivas, en el sentido de que necesitamos utilizar experimentación animal, pero vamos a mirar mucho más con lupa por qué la hacemos, cuántos animales lo hacemos y cuáles son los objetivos que se persiguen. Yo creo que ha sido una conjunción de varios factores. De todo el proceso de trabajo con animales, ¿cuál es el más complicado para usted y por qué? A día de hoy, es decir, yo hago poco trabajo directamente con animales. Me dedico más a la supervisión de los estudios, a la evaluación, por ejemplo, de los proyectos que se van a realizar, a la supervisión. Pero sí recuerdo cuando empecé a trabajar con animales transgénicos, con animales genéticamente modificados, me resultó difícil entender que una parte de los animales que generamos como consecuencia de su identidad genética no nos resultan útiles para los estudios. Esto es intrínseco a la propia naturaleza del animal, es decir, unos animales llevan la mutación y otros no. Por cruzamiento, es decir, hay unos hermanos que son mutantes y otros no. Y en muchas ocasiones hay un número importante de esos animales que no van a ser útiles para los estudios y que debemos sacrificar. Esto es una de las cosas que a mí todavía hoy en día creo que tenemos un amplio rango de mejora
en cómo utilizamos los animales. No tengo ninguna duda que el uso de animales es necesario, que nos beneficiamos de ello como sociedad, pero también creo que debemos hacer un esfuerzo adicional por reducir el número de animales que empleamos. ¿Cuáles son las diferencias entre experimentar con ratones, conejos o monos y cómo reaccionan habitualmente a los experimentos que se hacen con ellos? Bueno, pues es una diferencia muy importante. Desde el punto de vista práctico, cuanto menos desarrollado, por así decirlo, cuanto menos sintiente es el animal con el que queremos hacer los trabajos, más fácil de hacerlo. Hoy en día hacer experimentos con primates no humanos es extremadamente difícil. Extremadamente difícil porque la sociedad y la legislación nos dicen que tiene que estar muy justificado el utilizar un primate. Es cierto que hay situaciones donde está suficientemente justificado y venimos y llevamos mascarilla todavía por una situación de una pandemia que ha afectado a nivel mundial a millones y millones de personas, donde precisamente el uso de primates, el uso de animales de experimentación en general, pero el uso de primates en particular, fue un cuello de botella para el desarrollo de las vacunas. Y posiblemente hoy no estaríamos diciendo que ya nos quitamos las mascarillas si no fuera porque se desarrollaron esas vacunas. Para el desarrollo de vacunas fue imprescindible el uso de animales. Entonces, el uso de primates es un uso extremadamente restrictivo. Claro, los primates son animales mucho más complejos y mucho más cercanos. Su comportamiento y su entendimiento digamos, de lo que les pasa cuando se someten a procedimientos, darles tratamientos o medir parámetros fisiológicos, es muy diferente. En el caso de los roedores, aunque los roedores pueden establecer una comunicación, digamos un reconocimiento incluso de las personas que los manipulan y que los cuidan, es diferente, porque su grado de percepción del entorno y en general de la situación es menor. Como digo, la inmensa mayor parte de los experimentos con animales que se realizan, no solamente en nuestro entorno, sino a nivel mundial, se realizan con roedores. Los primates son, como digo, otros animales superiores, como decir perros, gatos, conejos, es mucho menor y desde luego con primates es prácticamente residual en cuestión de números. Y por último, ¿qué cree que es lo más importante que deberíamos saber sobre la experimentación animal? Bueno, yo percibo que en ocasiones la sociedad en general no tiene una información suficiente o adecuada acerca de lo que hacemos. Es importante, creo yo, que tengamos en cuenta como sociedad que la experimentación animal es un proceso muy estrictamente regulado, que tiene que hacerse solamente cuando existen unas autorizaciones éticas y científicas suficientes, solamente se puede llevar a cabo por personal capacitado y debidamente formado, y solamente se puede llevar a cabo en instalaciones y con procedimientos adecuados para tal fin. Yo siempre digo a mis alumnos que el cine, por ejemplo, ha hecho un daño tremendo, porque parece que el investigador se levanta por la mañana y llega al laboratorio y empieza a hacer los experimentos con animales que se le ocurren, y eso es rotundamente falso. Pasan meses de diálogo con los comités hasta perfeccionar aquel experimento que a mí se me ocurre, hasta que se me autoriza a hacerlo. Y ese perfeccionamiento tiene como objetivo precisamente que el uso de animales se atenga estrictamente al principio de las 3 R's. Buenos días. Sabiendo que muchas marcas de cosméticos utilizan animales para testear sus productos, ¿qué le parece que usen animales para actividades que no son imprescindibles? Bueno, pues el uso de animales para la prueba de cosméticos o de ingredientes de cosméticos es una de las informaciones poco veraces que se dan muchas veces desde movimientos animalistas. En la Unión Europea el uso de animales para testar cosméticos está prohibido desde hace más de 10 años. Es decir, no se puede utilizar legalmente, obviamente, en Europa animales para testar cosméticos o ingredientes de productos cosméticos. Evidentemente esto se hacía en el pasado. Hoy en día existen alternativas in vitro que además están desarrolladas y reguladas por instituciones europeas financiadas con fondos europeos para que eso sea así. Y desde luego, como veo cualquier uso de animales para procedimientos o procesos que no sean imprescindibles, pues lo veo mal, no lo puedo aprobar. Y no solamente es que lo diga yo, las últimas encuestas de percepción social del uso de animales nos dicen
que el uso de animales para fines, por ejemplo, recreativos, tiene una aceptación social muy baja y, sin embargo, las actividades más toleradas son aquellas que realizamos desde el punto de vista de la comunidad científica, es decir, para los estudios que tienden a mejorar la propia salud de los animales. No nos olvidemos que los tratamientos veterinarios también requieren experimentación con animales, y la salud de los humanos. En ese sentido, sí que somos, digamos, utilitaristas y los empleamos para ese fin. Cualquier otro uso que no sea imprescindible, yo creo que debe ir y está abocado a desaparecer. ¿Qué piensa de las propuestas de que debería ser prohibida la experimentación y qué significaría esta prohibición para una investigación como las llevadas a cabo en el CIMUS? Bueno, hace unos pocos años, 2 o 3 años, hubo una iniciativa europea que recabó más de 2 millones de firmas que pidieron a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, precisamente la prohibición de la experimentación animal. Muchos de los que nos dedicamos al estudio en biomedicina escribimos a nuestros representantes en el Parlamento Europeo para expresar nuestra disconformidad y nuestra oposición a esa iniciativa. El horizonte por el que todos trabajamos, y creo que incluyo a todos los miembros de la comunidad científica, es por una investigación que podamos hacerla sin utilizar ningún animal. Sin embargo, si somos realistas, sabremos que a día de hoy eso es inviable. El prohibir la experimentación animal hoy en día supondría un coste para nuestra sociedad humana, como seres humanos, altísimo. Por ejemplo, antes os ponía el ejemplo de las vacunas del COVID. ¿Cómo se hubieran podido desarrollar vacunas en una situación de una pandemia mundial con más de 1 millón de muertos, en una situación donde no podríamos testar su seguridad, no podríamos testar su eficacia, no podríamos testar sus efectos en animales antes de utilizarlos en humanos? El coste, desde el punto de vista de salud humana, sería altísimo. ¿Qué otros métodos cree usted que se podrían usar en vez de la experimentación? Bueno, hace unos pocos años, 2 o 3 años, hubo una iniciativa europea que recabó más de 2 millones de firmas que pidieron a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, precisamente la prohibición de la experimentación animal. Muchos de los que nos dedicamos al estudio en biomedicina escribimos a nuestros representantes en el Parlamento Europeo para expresar nuestra disconformidad y nuestra oposición a esa iniciativa. El horizonte por el que todos trabajamos, y creo que incluyo a todos los miembros de la comunidad científica, es por una investigación que podamos hacerla sin utilizar ningún animal. Sin embargo, si somos realistas, sabremos que a día de hoy eso es inviable. El prohibir la experimentación animal hoy en día supondría un coste para nuestra sociedad humana, como seres humanos, altísimo. Por ejemplo, antes os ponía el ejemplo de las vacunas del COVID. ¿Cómo se hubieran podido desarrollar vacunas en una situación de una pandemia mundial con más de 1 millón de muertos, en una situación donde no podríamos testar su seguridad, no podríamos testar su eficacia, no podríamos testar sus efectos en animales antes de utilizarlos en humanos? El coste, desde el punto de vista de salud humana, sería altísimo. Últimamente se ven muchas alternativas a la experimentación con animales. Hay grupos que afirman que son más efectivas y económicas. Una persona con experiencia científica como usted, ¿qué opina sobre las alternativas a la experimentación con animales y cómo ve esta situación en el futuro? Bueno, yo creo que lo primero que intentaría hacer es darle información. Por eso el acuerdo de transparencia pretende que las instituciones donde hacemos experimentación animal pongamos sobre la mesa cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, en qué condiciones lo hacemos. Yo creo que una parte importante de las personas que se oponen a la experimentación animal nace del desconocimiento. Y en esto he de decir que la comunidad científica somos responsables porque durante muchos años hemos ocultado activa o pasivamente las cosas que hacíamos y por qué lo hacíamos. Y esto ha creado un discurso paralelo que muchas veces no se ajusta a la realidad y que cala y que la gente lógicamente es sensible al sufrimiento de los seres vivos. Yo creo que todos lo somos, también los que tenemos que utilizarlo. Entonces lo primero sería dar información. Y es cierto que hay posturas, digamos, extremas en la oposición al uso de animales con estos fines e incluso con otros, que dice que si los humanos y los animales somos iguales en todos los aspectos, no tenemos derecho a utilizarlos. Esto es una postura más filosófica que evidentemente científica, y es una postura que yo no comparto.
Yo creo que todos somos sensibles, todas las personas normales, somos sensibles al sufrimiento de los animales, pero creo que por encima de eso está la sensibilidad al sufrimiento de los seres humanos. Y es muy difícil justificar dejar de luchar contra enfermedades tan devastadoras como el Alzheimer, tan prevalentes como el cáncer, de tanto impacto social como ha sido la COVID, por ejemplo, renunciar a mejorar nuestra salud, la de nosotros, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, por una postura, en este caso, maximalista, en mi opinión. ¿Qué otros métodos cree usted que se podrían usar en vez de la experimentación animal? Bueno, pues ya hay muchos que utilizamos. Antes de llegar a animales, imaginad, por ejemplo, si estamos desarrollando un tratamiento contra el cáncer, como puede ser algunas de las cosas que hacemos en mi grupo. De cada 10 sustancias que empezamos a probar, por ejemplo, llegamos con un poco de suerte, a probarla en animales. La mayor parte de ellas se nos caen en los estudios anteriores. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos mucho con células, con cultivos celulares. Es decir, si queremos hacer un tratamiento, por ejemplo, para cáncer de pulmón, pues probamos cómo son los efectos primero en células de cáncer de pulmón y en células de pulmón normal. Porque claro, si un tratamiento mata las células normales y las tumorales, no avanzamos nada. Entonces, primero, estudios in vitro. Y los estudios in vitro también han mejorado muchísimo. Antes simplemente cultivábamos las células sobre una superficie y claro, el tratamiento les llegaba directamente. Esto reproduce mal lo que pasa cuando nos tomamos un fármaco nosotros, que el fármaco tiene que pasar un montón de obstáculos antes de llegar a su diana, antes de llegar al órgano donde tiene que hacer efecto. Hoy en día hay cultivos, por ejemplo, en 3 dimensiones. Cultivos que reproducen mucho mejor la estructura y la complejidad de los órganos. Reproducen también mucho mejor esas barreras biológicas que un fármaco tiene que llegar. Por tanto, creo que hay toda una serie de cultivos, lo que llamamos organoides, es decir, que reproducen eso de que son como órganos, pero los hacemos en el laboratorio. Estos organoides, con distintos tipos celulares y con contribución de diferentes ambientes, reproducen ahora mejor las estrategias que antes teníamos exclusivamente de cultivos celulares. Yo creo que ahí tenemos un amplio margen de mejora, pero insisto, las alternativas las estamos utilizando permanentemente, porque es el sistema de filtrado de cualquier candidato que va a llegar a un animal. ¿Qué ocurre? Que sigue habiendo cosas que necesitamos probar en un animal, en un contexto de un ser vivo entero, en toda su complejidad. ¿Usted cree que si un fármaco no se hubiese testeado con animales, la gente lo compraría? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que iba a ser difícil. Fíjate que ahora mismo, aparte de todo lo que le llamamos el desarrollo preclínico, que es un poco lo que hacemos los grupos de investigación, tenemos un fármaco o un compuesto que es potencialmente utilizable, probamos la toxicidad, la biodistribución, su eficacia. Después existe toda una fase de preclínica que se denomina reguladora, donde obligatoriamente no puede llegar ningún fármaco a una agencia donde se aprueban si no va aprobado en determinados test en animales, y además, por ejemplo, se suele hacer en animales pequeños, en roedores, en ratones, y después en animales grandes, en perros, en cerdos, en animales cuya, digamos, fisiología y donde el comportamiento de los fármacos se parece más, por tamaño, a lo que ocurre en humanos. Cada vez que nosotros tenemos en el mercado un fármaco, tenemos la seguridad, o digamos, tenemos todas las garantías de las agencias reguladoras de que esa información existe, de que el fármaco es seguro, de que el fármaco no va a tener problemas y que, por supuesto, que es eficaz. Si esto no se hiciera, antes de llegar al mercado, la gente que participe en los ensayos clínicos, porque después hay ensayos clínicos, los hemos seguido casi en directo con esto de las vacunas del COVID, sería exponer a la gente que entra en un ensayo clínico a unos riesgos inasumibles. ¿Cualquiera de nosotros se pincharía o tomaría una sustancia que no sabemos para nada sus efectos? No parece razonable. No creo que sea razonable como sociedad pedir que asumamos un riesgo absolutamente infinito acerca de cualquier tratamiento que vayamos a adoptar. Porque lo que queremos hacer con los tratamientos es mejorar la salud de las personas, no exponerlos a unos riesgos que serían absolutamente impredecibles.